Mi nombre es Sofía Vidal. Y 15 minutos después de que mis padres le cantaran cumpleaños feliz a mi abuelo, la policía militar irrumpió por la puerta. Los globos aún flotaban, las velas aún parpadeaban y la música seguía sonando cuando el caos irrumpió en lo que se suponía que era una celebración familiar. Recuerdo la mano de mi esposo apretando la mía con firmeza y seguridad mientras susurraba, «No te muevas. Déjalos hacer su trabajo». Los siguientes momentos se sintieron como una película. No hice audiciones para uniformes, gritos, confusión y luego silencio. Esa noche cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Pero no comenzó con las sirenas. Comenzó una hora antes cuando Carlos, mi esposo, un ex miembro de la élite naval, se inclinó y dijo palabras que me helaron la sangre, «Coge tu bolso. Nos vamos. No preguntes. Solo sonríe». Al principio me reí, pensando que bromeaba. Carlos tenía ese sentido del humor seco que a veces rozaba la inexpresividad, y le encantaba molestarme cuando sentía mis nervios. Estábamos en la casa de mis padres, la antigua masía a las afueras de Olvera, Andalucía, y hacía casi una década que no ponía un pie allí. Estaban organizando una gran fiesta por el 80 cumpleaños de mi abuelo, el padre de mi padre, un orgulloso veterano de la Armada que había luchado en la Guerra Civil Española. Todo parecía perfecto. Globos adornaban el porche, serpentinas colgaban del techo y una pancarta gigante de «Feliz 80 cumpleaños abuelo José» se extendía sobre la chimenea. La gente reía, se hacía fotos, chocaba las copas. Mamá iba de un lado a otro rellenando la limonada, y papá mostraba orgulloso la presentación de diapositivas que había hecho con fotos del abuelo en uniforme, marchando en desfiles, saludando junto a sus compañeros de la Armada. Debería haber sido un día feliz. Pero Carlos no sonreía. Sus ojos no dejaban de escanear la habitación, callados, metódicos, la misma mirada que había visto cuando una vez nos quedamos atascados en una carretera oscura y pensó que alguien nos seguía. Se inclinó de nuevo, su voz apenas un susurro contra mi oído. «Sofía, algo anda mal aquí. Solo confía en mí». Fruncí el ceño. «Carlos, es una fiesta de cumpleaños». Mis padres tardaron semanas en esto. No respondió. Solo me dedicó esa sonrisa pequeña y tensa, la que usaba cuando no quería asustarme. Luego me tomó la mano y me guió hacia la puerta que conducía a la cocina. Pasamos junto a mi prima Carmen, que reía con un plato de tarta, y ella nos gritó, «¿Ya os escabullís vosotros dos?». Carlos se rió educadamente. «Ya nos conoces, nunca nos perdemos el postre». Una vez que la puerta de la cocina se cerró, todo su comportamiento cambió. Su cuerpo se puso rígido. Miró por la ventana hacia el camino de entrada, con la mandíbula apretada. «Sofía, coge tu bolso ahora». «Carlos, ¿qué está pasando?», susurré con la voz temblorosa. «Solo confía en mí. No montes una escena». Hice lo que dijo. Años de matrimonio me habían enseñado que cuando Carlos usaba ese tono, bajo, cortante, firme, significaba que ya había decidido que algo era peligroso. Me guió por el pasillo lateral, asintiendo educadamente a algunos invitados mientras nos movíamos. Para todos los demás probablemente parecíamos una pareja que se escabullía temprano. Afuera, el sol de la tarde era suave y dorado. El aire olía a hierba recién cortada y barbacoa. Era uno de esos días de pueblo pequeño andaluz donde casi podías olvidar que el mundo era complicado. Carlos me abrió la puerta del coche, esperó a que yo estuviera dentro, luego rodeó el coche hasta el asiento del conductor. Cuando se deslizó dentro, su voz bajó a un susurro. «Esto no es un cumpleaños», dijo. «Es una operación». Mi corazón dio un vuelco. «¿De qué estás hablando?». Arrancó el motor pero no condujo. En cambio, sus ojos se fijaron en el espejo retrovisor. Hay dos hombres junto al cobertizo, ambos con auriculares. El todoterreno negro al otro lado de la calle lleva parado 10 minutos. Luces apagadas. Y alguien acaba de hacer una señal por la ventana de la cocina 2 veces. Le miré fijamente. «Carlos, eso no tiene sentido. Quizás son seguridad o vecinos». «Los vecinos no usan señales codificadas, Sofía». Su voz era tranquila pero cortante. «Ese es un patrón de barrido. Lo he visto antes». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones.
¿Crees que mis padres? Aún no lo sé, dijo, pero algo no está bien. Muy mal. Nos quedamos allí en silencio, el tenue zumbido del motor llenando el coche. Desde la ventana, aún podía ver al abuelo a través de las cortinas del salón. Estaba sentado en su viejo sillón reclinable sonriendo débilmente mientras mi padre ajustaba la presentación de diapositivas. Mi pecho se apretó. El abuelo parecía frágil, más delgado de lo que recordaba. Sus medallas de la Armada brillaban bajo las luces. Carlos exhaló lentamente. Dijiste que tu padre le ha estado ayudando a gestionar sus beneficios de la seguridad social, ¿verdad? Sí, él se encarga del papeleo de la pensión del abuelo. ¿Por qué? Me miró con los ojos entrecerrados. Porque creo que de eso se trata esto. Antes de que pudiera responder, un sonido interrumpió el silencio. Un agudo tintineo metálico como la puerta de un coche cerrándose en algún lugar detrás de nosotros. La mirada de Carlos se fijó en el espejo. Se metió la mano en la chaqueta, sacó su teléfono y tocó la pantalla 2 veces. Su voz se mantuvo tranquila, pero sus palabras fueron deliberadas. Si me equivoco, me disculparé más tarde. Pero si tengo razón, la policía militar se encargará. La policía militar, susurré. Carlos, ¿qué acabas de hacer? No respondió. Simplemente empezó a conducir. Los neumáticos crujieron sobre la grava mientras girábamos hacia la carretera que se alejaba de la casa. Miré por encima del hombro. Por un momento todo seguía pareciendo normal hasta que vi a 2 hombres subir al porche, ambos con chaquetas oscuras, ambos hablando por sus mangas. Mi estómago se revolvió. ¡Oh, Dios mío! La voz de Carlos fue firme. 15 minutos como máximo. Aparcamos a 400 metros por la carretera, detrás de un viejo silo de maíz. Las manos de Carlos apretaban el volante. No sabía si llorar o gritar. Entonces, desde la distancia, la tranquila tarde andaluza estalló en sirenas, gritos, luces rojas y azules parpadeantes. Carlos se volvió hacia mí, su expresión ilegible. Sofía, escúchame. Pase lo que pase, diles exactamente lo que viste. Nada más. Le agarré del brazo. Carlos, ¿qué viste ahí dentro? Dudó, luego dijo en voz baja, documentos, los que nunca deberían haber salido de los archivos de la Armada. Alguien vendiendo antiguos expedientes de servicio, y usaron el nombre de tu abuelo para hacerlo. Mi corazón se detuvo. ¿Mis padres? No respondió. Solo miró fijamente la casa a lo lejos mientras los vehículos de la policía militar se acercaban, las luces cortando el crepúsculo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi esposo no estaba siendo paranoico. Estaba siendo un soldado otra vez porque el peligro nos había seguido a casa. Cuando la policía militar irrumpió en la casa de mis padres, me quedé helada en el asiento del pasajero. Las luces parpadeaban entre los árboles, las sirenas resonaban por la tranquila carretera andaluza. Pude distinguir siluetas moviéndose, oficiales desplegándose, voces nítidas pero controladas. Las manos de Carlos descansaban inmóviles en el volante con los nudillos pálidos. No estaba sorprendido, solo esperando. Carlos, susurré. No puedes simplemente llamar a la policía militar. ¿Y si no es nada? ¿Y si es solo un malentendido? Se volvió hacia mí, los ojos tranquilos de esa manera inquietante de los soldados de élite. Sofía, se mueven a menos que tengan una razón. Les envié pruebas. ¿Pruebas? Parpadeé. ¿De qué? Dudó. Tu padre ha estado transfiriendo beneficios para veteranos bajo la identidad de tu abuelo. Había archivos en ese armario etiquetados bajo un sistema federal que no he visto desde que estaba en servicio activo. Reconocí el sello. Le miré incrédula. ¿Revisaste el armario de mis padres? No quise husmear, dijo suavemente, pero estaba abierto. La etiqueta decía autorización, caso activo. Tu abuelo lleva 50 años jubilado, Sofía. No hay ningún caso activo. Las palabras se me hundieron como piedras. Me volví hacia la ventana, observando las luces azules y rojas pulsar contra el campo de maíz. Parecía imposible que todo esto estuviera sucediendo en mi ciudad natal, en la misma carretera donde solía montar en bicicleta cuando era niña.
No quería creer a Carlos, pero también sabía que no mentía. Nos quedamos allí hasta que la conmoción disminuyó. Entonces un oficial uniformado nos hizo una señal para que avanzáramos. Carlos hizo rodar el coche lentamente de vuelta hacia la masía. La escena parecía inquietante. Los globos seguían colgando, los platos de tarta abandonados en las mesas, las sillas volcadas. 2 policías militares estaban en el porche mientras otro escoltaba a mi padre con esposas. Jadee. Oh Dios mío, Carlos, ese es mi padre. Tranquila, dijo rápidamente agarrándome el brazo mientras intentaba abrir la puerta. Le están interrogando. Déjales hacer su trabajo. Pero mi cuerpo se movió por instinto. Salí antes de que pudiera detenerme. La grava me clavó los zapatos mientras corría por el jardín. Papá, grité. Él se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. Sofía, esto es una locura. Diles. Diles que solo estábamos organizando una fiesta. Uno de los policías militares se interpuso entre nosotros con voz firme. Señora, le pediremos que se mantenga alejada por ahora. Carlos se acercó por detrás de mí, su tono firme pero autoritario. Es mi esposa. Soy la parte denunciante. El oficial le miró, asintió bruscamente, luego se volvió hacia su radio. Mi madre apareció en el porche con el lápiz labial corrido y los ojos rojos de llorar. Carlos, ¿qué has hecho?, gritó. Lo has arruinado todo. Carlos no se inmutó. Señora, su esposo está siendo interrogado bajo el título 38 de fraude relacionado con beneficios para veteranos. Le sugiero que coopere. La cara de mamá se arrugó. No lo entiendes. Solo estábamos. Se detuvo mordiéndose el labio. Ese silencio me dijo más que cualquier confesión. 1 hora más tarde, después de que se tomaran las declaraciones y los oficiales despejaran la escena, volvimos a sentarnos en el coche. No había pronunciado una palabra. El único sonido era el tenue zumbido del motor y el lejano canto de los grillos. Finalmente Carlos exhaló. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. No, no creo que vuelva a estar bien. Miró fijamente hacia adelante. Sofía, no hice esto para hacerte daño. Lo hice para proteger a tu abuelo. ¿Protegerlo de qué? Mi voz se quebró. ¿De mis propios padres? No respondió de inmediato. Luego se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una hoja de papel doblada, arrugada por su mano. Antes de que llegara la policía militar, fotografié esto. Es un formulario de autorización. Alguien ha estado retirando fondos de una cuenta de supervivientes de la Seguridad Social bajo el nombre de tu abuelo. Está vinculado a un banco en Sevilla. Tu padre lo firmó. Tomé el papel, mi visión borrosa. La firma de mi padre estaba allí mismo, audaz, familiar. Recordé cuando solía enseñarme a escribir mi nombre con pulcritud en los deberes. Ahora esa misma letra se sentía como una traición. Carlos se inclinó más. Creo que han estado vaciando la cuenta de tu abuelo lentamente durante años. Pero esta noche fue el gran movimiento. Necesitaban una firma más para finalizar una transferencia. Por eso lo querían cansado. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Los ojos vidriosos del abuelo, sus palabras arrastradas durante la fiesta. Nada de eso era solo por la edad. Lo habían sedado. Me presioné la palma de la mano sobre la boca, luchando contra las lágrimas. Lo estaban drogando. Carlos asintió. Vi un frasco de pastillas en la cocina. Residuo triturado. Dosis incorrecta para alguien de su edad. Todo mi cuerpo tembló. Debería haber sabido que algo andaba mal. Se veía tan vacío. Oye, dijo Carlos suavemente tomándome la mano. No podía saberlo. Querías creer que habían cambiado. Miré fijamente la casa donde 2 oficiales seguían hablando con mi madre. La mujer que solía arroparme todas las noches, tararear himnos mientras doblaba la ropa. Ahora estaba allí bajo la luz del porche, luciendo como una extraña. Hicieron esto por dinero, susurré. Quizás no solo dinero, dijo Carlos. Los viejos expedientes de servicio de tu abuelo son valiosos.
Algunos de esos documentos aún podrían estar clasificados, códigos de beneficios, nombres de proyectos, antiguas comunicaciones de la Armada. En el mercado negro valen una fortuna. Un viento frío sopló por la ventana abierta. Por primera vez sentí miedo, no solo por las decisiones de mis padres, sino por en que se habían metido. La policía militar finalmente dejó ir a mi padre a casa, pendiente de investigación. Mamá lo siguió adentro sin mirarme. El abuelo ya había sido llevado al hospital para observación. La casa estaba en silencio ahora, inquietantemente silenciosa. Carlos puso el coche en marcha. Nos quedaremos cerca esta noche. Podrían llamarnos para hacer un seguimiento. Asentí débilmente, todavía agarrando el papel de la prueba. La tinta se corrió ligeramente donde cayeron mis lágrimas. En el camino de regreso a la ciudad, miré a Carlos. ¿De verdad crees que se enfrentarán a cargos? Él esbozó una leve sonrisa, cansado pero seguro. Si hay algo que la Armada me enseñó, es que el honor siempre encuentra su camino de regreso, incluso cuando la familia lo pierde. Sus palabras calaron hondo. Miré por la ventana donde la noche se extendía sin fin sobre los campos de maíz y me pregunté cuántas familias esconden sus verdades más oscuras detrás de pancartas de celebración. A la mañana siguiente la luz del sol se filtraba por la barata cortina del motel, nítida e implacable. No había dormido nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces azules y rojas parpadeando en el porche. La cara de mi padre pálida de la conmoción, mi madre llorando. Carlos estaba sentado al borde de la cama, el teléfono en la mano, tecleando en silencio. Su voz era tranquila, mesurada. Estoy enviando los archivos al enlace de Lancis. Ellos se encargarán de la cadena de custodia. Ncis, repetí adormilada. ¿Te refieres a como en la serie de televisión? Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Algo así, la real es menos glamurosa y mucho más seria. Me miró entonces. Sofía, están investigando si tus padres tuvieron ayuda. Alguien de dentro de la seguridad social podría haber estado autorizando esos retiros. Me froté las sienes. Tenía la cabeza pesada, llena de pensamientos que no encajaban. Carlos, ¿y si esto estalla? ¿Y si los arruina? Se volvió hacia mí. Ya se arruinaron a sí mismos. Su tono no era duro, solo triste. No pude discutir. Me dolía el corazón con una extraña mezcla de pena y vergüenza. No era solo que mis padres hubieran hecho algo terrible. Era que yo no lo había visto. Seguía reviviendo la noche anterior, las sonrisas falsas, la forma en que mamá había evitado el contacto visual, el reloj nuevo de papá brillando como la culpa bajo la luz del porche. Me puse la sudadera y me senté junto a Carlos. ¿Qué pasa ahora? Seguirán el rastro del dinero, interrogarán a tus padres y cotejarán las firmas. Pero la buena noticia es que tu abuelo está a salvo. El hospital llamó temprano esta mañana. ¿Está despierto? Mi pecho se elevó ligeramente. Lo está. Carlos asintió. ¿Estable alerta? Preguntó por ti. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. En una hora, estábamos de camino al Hospital de Veteranos de Santa María, el mismo lugar donde el abuelo solía ser voluntario, repartiendo café a otros veteranos. El viaje fue silencioso, excepto por el zumbido de los neumáticos en la carretera. Vi los campos desdibujarse a mi paso, sintiéndome ansiosa y decidida a la vez. Y cuando entramos en su habitación, el abuelo parecía más pequeño de lo que recordaba, envuelto en sábanas blancas impecables. Pero sus ojos, esos ojos azules pálidos y firmes, estaban vivos de nuevo. Sofía, dijo con voz áspera, extendiendo la mano. ¿Viniste? Por supuesto, abuelo, mi garganta se apretó. Nos asustaste de muerte. Él esbozó una sonrisa débil y cansada. Ese es mi trabajo, ¿no? Carlos se quedó atrás en silencio, dándonos espacio. Después de unos minutos, el abuelo le hizo un gesto para que se acercara. Eres de la Armada, ¿verdad? Sí, señor. De la élite naval. El abuelo asintió, impresionado. Lo pensé. Tienes esa mirada. Siempre vigilando las salidas. Su sonrisa se desvaneció.
Gracias por lo que hiciste anoche. Escuché fragmentos. Supongo que no fue solo un cumpleaños después de todo. Carlos negó con la cabeza. No, señor, pero ahora está a salvo. La mirada del abuelo se suavizó, luego se posó en mí. Sofía, tu padre. Ha estado bajo presión. No lo excusa, pero quizás lo explica. Algunos hombres pierden el rumbo cuando olvidan lo que realmente significa servir. Tragué saliva con dificultad. Te hizo daño, abuelo. Te quitó lo que era tuyo. Él asintió lentamente. Y ahora tiene que vivir con eso. No supe qué decir. Por un momento nos sentamos en silencio. El pitido de su monitor llenaba el espacio entre nosotros. Luego el abuelo habló de nuevo con voz firme. Sabes, la Armada me enseñó una cosa. La verdad flota. Puedes intentar enterrarla, pero siempre saldrá a la superficie. El teléfono de Carlos zumbó, rompiendo el silencio. Salió al pasillo para atender la llamada. Cuando regresó, su cara estaba seria. Era Lancis, dijo en voz baja. Es peor de lo que pensábamos. Los retiros no eran solo de su pensión. Estaban vinculados a antiguas cuentas de investigación de la Armada. Alguien ha estado usando la identidad de tu abuelo para acceder a fondos de subvenciones militares. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Significa dinero clasificado, posiblemente vinculado a operaciones históricas. Si esos registros se filtraran, podría exponer detalles de seguridad nacional, cosas aún protegidas por la ley federal. La expresión del abuelo se endureció. Así que estaban vendiendo mi servicio con fines de lucro. Carlos asintió sombríamente. Parece que sí. Sentí que mi estómago se revolvía. ¿Pero cómo tendrían mis padres acceso a eso? Carlos dudó. Lancis cree que alguien en la oficina local de asuntos de veteranos ayudó a falsificar credenciales digitales y la firma de tu padre les dio cobertura legal. No pude respirar por un momento. Las palabras fraude federal se sentían como una marca ardiente en mi mente. Carlos se arrodilló a mi lado. Sofía, sé que esto es mucho, pero hiciste lo correcto al irte cuando te lo dije. Si nos hubiéramos quedado, podrían haberte acusado a ti también. Parpadeé rápidamente tratando de no llorar. No puedo creer que mis propios padres arriesgarían la cárcel por esto. La mano del abuelo apretó la mía débilmente. La codicia es una especie de enfermedad, cariño. No puedes razonar con ella. El médico entró entonces, revisando los signos vitales y sonriendo educadamente. Está estable, pero lo mantendremos unos días. Tiene suerte. El sedante que usaron podría haber salido muy mal. Después de que el médico se fue, el abuelo se volvió hacia Carlos de nuevo. Cuídala, hijo. Prométeme eso. Carlos asintió. Siempre. Al salir del hospital, el aire se sentía pesado, pero de alguna manera más limpio. El sol se ponía sobre los campos llanos, tiñendo todo de oro. Carlos, dije en voz baja. ¿Qué pasa si los condenan? Cumplirán condena, dijo simplemente. Los delitos financieros contra un veterano son federales. No hay acuerdo de culpabilidad para eso. Exhalé temblorosamente. Entonces, ¿realmente se acabó? Él me miró con expresión pensativa. No solo se acaba cuando tú decides qué hacer con la verdad. Esa noche, de vuelta en el motel, llamé a mi madre. Ella no contestó. En cambio, dejé un mensaje, mi voz tranquila, aunque mis manos temblaban. Mamá, acabo de ver al abuelo. Está despierto. Lo sabe todo. No te odio, pero ya no puedo protegerte. No de esto. Colgué y me senté en silencio. Carlos se acercó, apagó la luz y me rodeó con un brazo. Por primera vez en años, me sentí rota y libre a la vez. La semana siguiente se sintió como un borrón de entrevistas, declaraciones y noches de insomnio. Los periodistas empezaron a llamar a casa, los camiones de noticias locales aparcaron al otro lado de la calle y las palabras «fraude a veteranos» estaban de repente por todas partes. Yo no quería leer los titulares, pero Carlos sí. Dijo que teníamos que saber qué narrativa se estaba impulsando.
Mi padre había sido acusado formalmente junto con 2 empleados de la Oficina de Asuntos de Veteranos del condado. Mi madre no había sido arrestada, pero estaba bajo investigación por complicidad por silencio. Cuando leí esa frase por primera vez en el informe, me dolió. Complicidad por silencio. Encajaba demasiado bien. El pueblo no perdió el tiempo en convertirlo en chismes. La gente que antes me saludaba cuando paseaba a mi perro ahora desviaba la mirada. Los Vidal, esa familia que le robó a un anciano. No podía enfrentarme a volver a casa. Así que Carlos y yo nos quedamos en un alquiler en las afueras del pueblo, una casa pequeña y sencilla con un columpio en el porche que crujía con el viento. Todas las mañanas él hacía café y se sentaba afuera como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Una tarde lo encontré en el porche con el teléfono pegado al oído. Su postura era recta, alerta, el soldado en él despierto de nuevo. Cuando colgó me miró seriamente. Era mi contacto de Lancis, dijo. Encontraron algo en los archivos que tu padre estaba usando. ¿Ahora qué? Pregunté con el estómago encogiéndose. Proyecto Harjo, dijo como si las palabras le supieran mal. Era una antigua iniciativa de investigación de la Armada, clasificada, pero no operaciones encubiertas. Trataba sobre la rehabilitación de veteranos después del combate. Algunos de esos registros fueron sellados bajo seguridad nacional por razones médicas. Si tu padre vendió o filtró algo de eso, este caso va más allá del fraude. Se convierte en espionaje. Le miré fijamente, la palabra resonando en mi cabeza. ¿Espionaje? ¿Te refieres a espionaje? Carlos asintió lentamente. Vender datos militares restringidos a entidades extranjeras cuenta, incluso si él no se dio cuenta de quién estaba comprando. Me senté a su lado, la madera crujiendo bajo nosotros. No es un espía, Carlos. Es solo mi padre. Lo sé, dijo Carlos suavemente. Pero tu padre estaba desesperado. Estaba ahogándose en deudas. Tu madre se lo dijo a los investigadores. La gente que lo contactó probablemente le prometió dinero fácil. Le dijo que eran solo transferencias de registros de veteranos. Me cubrí la cara con las manos. Dios. Carlos me puso una mano en el hombro. Oye, mírame. Cuando lo hice, su voz se suavizó. No puedes arreglar esto por él, pero puedes proteger a tu abuelo. Eso es lo que importa ahora. Esa noche volvimos a ver al abuelo. El hospital lo había trasladado a una habitación más pequeña con una ventana que daba al mástil de la bandera de enfrente. Siempre le había encantado esa bandera. Solía decirme que preferiría morir antes que verla faltada al respeto. Sonrió débilmente cuando entramos. Parecéis cansados. Carlos se rió suavemente. Hemos tenido semanas mejores, señor. El abuelo dio unas palmaditas en la silla a su lado. Siéntate, Sofía. Lo hice. Me tomó la mano de nuevo, su piel fina pero cálida. Leí los periódicos, dijo. Supongo que nuestros nombres están haciendo historia por las razones equivocadas. Abuelo, no, dije, pero él me apretó la mano suavemente. No, escucha, dijo. Luché en una guerra donde los jóvenes mentían sobre su edad para servir. Vi a amigos perderlo todo por este país. Y ahora mi propio hijo intentó cobrar eso como un billete de lotería. Sus ojos se llenaron de un dolor silencioso. ¿Crees que estoy enfadado? Asentí lentamente. No lo estoy, dijo. Estoy decepcionado. Hay una diferencia. La ira se desvanece. La decepción perdura. No supe cómo responder, así que me senté allí, con las lágrimas escociéndome en los ojos. El abuelo se recostó, su voz más suave ahora. Te casaste con un buen hombre, Sofía. Hizo lo que tenía que hacerse. Nunca te sientas culpable por eso. Cuando Carlos salió para atender otra llamada, el abuelo me miró de nuevo. Tu esposo es uno de los pocos hombres que quedan que entiende el deber. Me recuerda a mí mismo cuando el honor significaba algo. Está cansado, susurré. Nunca lo dice, pero esto también ha sido duro para él. El abuelo sonrió. Los soldados no descansan cuando hay asuntos pendientes.
Al día siguiente Lancis volvió a llamar a Carlos. Querían que acudiera a una sesión informativa. Aparentemente ahora se había convertido en un testigo clave. Le ofrecí ir con él, pero negó con la cabeza. Deberías quedarte con tu abuelo. Necesita a alguien en quien pueda confiar. Después de que se fue, pasé la tarde leyendo viejas cartas que el abuelo guardaba en una caja junto a su cama. Eran de mi abuela, escritas durante sus despliegues. Su letra era pulcra y fuerte, cada palabra llena de fe y paciencia. Encontré una que me dejó helada. José, no dejes que la amargura se lleve lo que la guerra no pudo. Recuerda, la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien guarda tu corazón. Cuando Carlos regresó esa noche parecía agotado, pero concentrado. Están presentando cargos completos, dijo. Los fiscales tienen suficiente para seguir adelante, pero quieren que declare sobre la noche de la fiesta. Mi pulso se aceleró. ¿Testificar contra mis padres? Él asintió. Te citarán de todos modos, Sofía. Es mejor que lo hagas voluntariamente. Miré al suelo. No sé si puedo hacer eso. La voz de Carlos se suavizó. Puedes. Tienes que hacerlo. Es la única manera de cerrar esto. Esa noche apenas dormí. Seguí escuchando las palabras del abuelo, la verdad flota. La mañana de la audiencia, me puse un vestido azul marino y los pendientes de perlas de mi abuela. Carlos me apretó la mano fuera del juzgado. Pase lo que pase ahí dentro, dijo, ya hiciste la parte más difícil. ¿Viste la verdad? Dentro el juzgado olía ligeramente a pulimento de madera y aire frío. Mi padre estaba sentado en la mesa de la defensa, luciendo de alguna manera más pequeño. Mamá estaba sentada detrás de él, con los ojos fijos en su regazo. Cuando el juez pronunció mi nombre, me puse de pie con las piernas temblorosas y caminé hasta el estrado de los testigos. Dije la verdad, cada detalle, los susurros, las sonrisas falsas, los documentos falsificados. Cuando terminé, papá no me miró a los ojos. Pero cuando me di la vuelta para irme, mamá finalmente levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos y musitó algo, dos pequeñas palabras que me rompieron. Lo siento. Afuera, Carlos me recibió con los brazos abiertos. Ya está, dijo en voz baja. Pero sabía que no había terminado del todo. Todavía no. No hasta que el abuelo volviera a casa, y el nombre Vidal significara algo bueno una vez más. El abuelo regresó a casa 2 semanas después. El hospital le había dado el alta, aunque dijeron que los sedantes tardarían en desaparecer por completo de su sistema. Carlos y yo le ayudamos a regresar a su casa, la vieja casa de 2 pisos con un porche blanco y una bandera al frente. Había sido suya durante 40 años, aunque durante un tiempo mi padre había añadido discretamente su nombre a la escritura. Eso había cambiado ahora. El Estado lo restauró solo al abuelo. Se sentó en su sillón reclinable esa primera tarde, el mismo en el que solía acurrucarme con el de niña para ver béisbol. Sus placas de identificación colgaban sueltas alrededor de su cuello. La luz del sol a través de las cortinas de encaje hacía que sus medallas brillaran como testigos silenciosos de todo lo que había soportado. Carlos preparó té en la cocina mientras yo desempacaba una pequeña bolsa de lona con ropa. Todo se sentía diferente ahora, como si estuviéramos en una casa despojada de ilusiones. Se siente extraño, murmuró el abuelo, estar de vuelta en casa sin ellos aquí. Miré hacia arriba. ¿Te refieres a mamá y papá? Él asintió lentamente. El silencio golpea más fuerte que el ruido. Me senté frente a él. Sigo esperando despertarme y darme cuenta de que nada de esto sucedió. Él esbozó una leve sonrisa. Así se siente el trauma, cariño. No llama a la puerta. Simplemente se muda. Carlos se unió a nosotros, entregándole al abuelo una taza humeante. Señor, me han pedido que ayude a Lancis durante unas semanas más, consultando sobre casos de fraude de identidad de veteranos. Aparentemente, este no fue el único. El abuelo tomó un sorbo con los ojos entrecerrados pensativamente. Así que es más grande que nosotros. Carlos asintió, mucho más grande. Sentí el peso de esas palabras instalarse en la habitación. Durante meses, pensé que la vergüenza de nuestra familia era una historia aislada,
un escándalo susurrado detrás de los bancos de la iglesia. Pero ahora sonaba como parte de algo nacional, sistémico. Esa noche, después de que el abuelo se durmiera, Carlos y yo nos sentamos en el porche. El aire olía a lilas y lluvia. Las luciérnagas parpadeaban sobre el campo. Nunca te lo dije, dijo Carlos en voz baja, pero cuando estuve en el extranjero, vi lo que sucede cuando la corrupción golpea a los militares. No solo roba dinero. Se come el honor desde dentro hacia afuera. Por eso supe que lo que vi en esa fiesta no estaba bien. Apoyé la cabeza en su hombro. Solía pensar que el honor era algo con lo que nacías, como una reliquia familiar. Ahora creo que es algo que ganas cada día. Él asintió. Así es como vive tu abuelo. Por eso lo respeto tanto. A la mañana siguiente recibimos una carta oficial de la Fiscalía de los Estados Unidos. Los cargos habían sido finalizados. Mi padre cumpliría 6 años en prisión federal. Mi madre 2 años de libertad condicional por su participación. La leí 2 veces sintiendo tanto alivio como una punzada que no podía nombrar. El abuelo no dijo una palabra cuando se lo conté. Solo miró la carta doblada durante mucho tiempo, luego susurró, la justicia no es lo mismo que la paz, pero es un comienzo. Ese día le pidió un favor a Carlos, visitar el centro local de veteranos y devolver algunos de los viejos documentos de la Armada que se habían encontrado. Esos registros pertenecen al país, dijo. No a mí. Carlos accedió y yo fui con él. El personal del centro reconoció el nombre del abuelo de inmediato. Uno de los empleados, un veterano de la infantería de marina de mediana edad con una cojera, dijo suavemente, su abuelo es una leyenda por aquí. Solía ayudar a los nuevos veteranos a presentar sus primeras reclamaciones después de la baja. Un hombre así no se merece lo que le pasó. Sonreí débilmente. Él dice lo mismo del país. En el camino de regreso, le pregunté a Carlos, ¿crees que hice lo correcto? ¿Testificar, delatar a mis propios padres? Él mantuvo la vista en la carretera. No los delataste. Dijiste la verdad. Hay una diferencia. Pensé en eso toda la noche. La verdad me había costado a mis padres, mi paz y la mayor parte del respeto del pueblo. Pero también había salvado la dignidad de mi abuelo y quizás, de alguna manera, me había salvado a mí también. Una semana después el abuelo me pidió que lo llevara al pequeño monumento a los veteranos del pueblo. Los nombres de los militares locales estaban grabados en una pared de granito allí. Él trazó las letras de viejos amigos con dedos temblorosos. He visto demasiados nombres desvanecerse antes de que se contaran sus historias, dijo suavemente. No dejes que las nuestras se desvanezcan, Sofía. Cuéntala, incluso las partes feas. Asentí, las lágrimas me escocían en los ojos. Lo haré. Cuando regresamos a casa, me entregó una caja de cuero desgastada. Dentro estaban sus medallas, algunas cartas antiguas y una foto suya en uniforme de pie junto a una bandera de la Armada. Estas son tuyas ahora, dijo. No porque me esté muriendo, sino porque entendiste lo que significan. Sostuve la caja contra mi pecho, abrumada. Abuelo. Él sonrió. Tu padre olvidó lo que significa el servicio. Tú lo recordaste. Esa noche Carlos recibió otra llamada, esta vez del propio director del ANCIS. Querían reconocer oficialmente su ayuda. Carlos intentó negarse al principio, pero el abuelo lo escuchó y dijo, no te atrevas. Un hombre no se esconde de hacer lo correcto. El siguiente fin de semana, los 3 fuimos a la base naval más cercana. La ceremonia fue pequeña, privada, solo un puñado de oficiales y algunos periodistas. Carlos se mantuvo erguido con su uniforme de gala mientras le entregaban una condecoración por su servicio civil al Departamento de la Armada. Cuando el oficial terminó de leer, Carlos saludó y luego se volvió hacia el abuelo, su voz firme. Señor, esto le pertenece a usted. Nos enseñó lo que significa la integridad. El abuelo se levantó lentamente, enderezó la espalda a pesar de los años, y le devolvió el saludo con orgullo tembloroso. Hijo, dijo. Acabas de recordarme por qué me puse ese uniforme en primer lugar. La sala quedó en silencio. Incluso los oficiales parecían conmovidos. En el camino a casa, el abuelo miró por la ventana, el sol poniéndose bajo detrás de los campos.
¿Sabes?, murmuró. Quizás la mejor venganza no es el castigo. Es ver el honor restaurado. Carlos lo miró por el espejo y asintió. Creo que acabas de nombrar nuestra historia. El abuelo sonrió débilmente. Entonces cuéntala bien. Y esa noche, cuando me senté en el porche escuchando el viento en los campos de maíz, comencé a escribir las primeras palabras que más tarde abrirían esta historia. Mi nombre es Sofía Vidal, y 15 minutos después de que mis padres le cantaran cumpleaños feliz a mi abuelo, la policía militar irrumpió por la puerta. Pasaron 3 meses antes de que el mundo volviera a sentirse en calma. El juicio había terminado. Las camionetas de noticias se habían ido y los chismes se desvanecieron en susurros de pueblo que el viento se llevaba. La vida era más tranquila ahora, más pesada en algunos aspectos, más ligera en otros. El abuelo se había adaptado a un ritmo constante. Pasaba las mañanas en el porche puliendo la placa de latón de su viejo baúl de la armada y las tardes viendo la puesta de sol sobre los campos con una manta alrededor de los hombros. Carlos se dedicó a la carpintería para mantenerse ocupado entre las llamadas de consulta con Lancis. En cuanto a mí, intenté reconstruirme. Es extraño cómo puedes perder a tus padres sin un funeral. Mamá llamó una vez desde la casa de reinserción a la que fue asignada. Su voz temblaba al hablar, como si cada palabra estuviera al borde del arrepentimiento. Sofía, me enteré de la ceremonia. Estoy orgullosa de Carlos, dijo en voz baja. Hubo una larga pausa antes de que añadiera, lo siento por todo. Quería decir algo a cambio, pero el perdón no crece de la noche a la mañana. Necesita un suelo que no esté envenenado. Así que solo dije, cuídate, mamá. Esa fue la última vez que hablamos. Carlos no me presionó para que me reconciliara. Entendía el silencio mejor que nadie. Pero el abuelo, él creía en la curación. No dejes que la amargura se lleve lo que la guerra no pudo, me dijo una noche mientras veíamos las noticias. Luchaste tu batalla. No la revivas una y otra vez. Lo intenté. De verdad que lo hice. Pero cada vez que veía la cara de mi padre en el periódico local, la palabra fraude estampada junto a su nombre, mi estómago se revolvía. No era solo mi padre. Era el hombre que me enseñó a montar en bicicleta, que inventaba cuentos antes de dormir sobre héroes que nunca mentían. En algún momento, ese hombre había desaparecido. Una tarde, Carlos y yo estábamos ayudando al abuelo a organizar algunos de sus papeles para un evento benéfico para veteranos al que quería asistir. En el proceso, encontré un pequeño sobresellado con mi nombre. Abuelo, ¿qué es esto?, pregunté. Él entrecerró los ojos. Ábrelo, cariño. Dentro había una carta escrita con una caligrafía pulcra, fechada 10 años antes. Mi garganta se apretó al leer la primera línea. Sofía, si estás leyendo esto, significa que he visto venir la tormenta, y espero que recuerdes quién eres cuando llegue. Las lágrimas empañaron el resto, pero seguí leyendo. Tu padre es un buen hombre a su manera, pero tiene una sed de control. Prométeme que nunca dejarás que nadie, ni siquiera la familia, use mi nombre para dañar a otros. Nuestro honor es nuestra verdadera herencia. Guárdalo. Al final, había firmado con amor y confianza, abuelo José. Me senté allí durante mucho tiempo, agarrando la carta, dándome cuenta de que incluso años atrás, él debió haber sentido que algo se estaba gestando. Quizás los mejores de nosotros siempre lo hacen. Carlos leyó por encima de mi hombro, su mano descansando suavemente en mi espalda. Él lo sabía, dijo en voz baja. Sí, susurré. Él lo sabía. Una semana después acompañamos al abuelo al evento benéfico, una reunión de veteranos locales en el salón de la comunidad. Olía ligeramente a café, aftershave y nostalgia. Banderas de España colgaban de las vigas. Un viejo infante de marina tocaba God Bless America en una armónica, ligeramente desafinado pero lleno de corazón. Cuando le tocó hablar al abuelo, le pidió a Carlos que se pusiera a su lado. Se aclaró la garganta, su voz lenta pero firme. Quiero agradecer a este joven y a mi nieta por recordarme que el coraje no siempre lleva uniforme. A veces es solo decir la verdad cuando es más fácil quedarse callado. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Mi familia cometió errores, pero el honor no se trata de ser impecable. Se trata de enfrentar lo que has hecho y seguir en pie de todos modos.
La gente aplaudió, algunos con lágrimas en los ojos. Vi a una mujer limpiarse la mejilla y susurrar, amén. Después del discurso, un coronel retirado se acercó al abuelo y le entregó una pequeña moneda conmemorativa en la palma de la mano. Por el servicio por encima de uno mismo, dijo simplemente. Cuando llegamos a casa esa noche, el abuelo colocó la moneda en la repisa de la chimenea junto a sus medallas. ¿Sabes?, dijo suavemente. Creo que este podría ser mi último premio. No digas eso, murmuré. Él sonrió. Sofía, tengo 80 años. He dicho todo lo que tenía que decir. El resto te pertenece a ti. Más tarde esa noche encontré a Carlos sentado afuera, mirando las estrellas. A veces echas de menos el servicio, ¿verdad?, pregunté. Él sonrió débilmente. A veces. Pero me he dado cuenta de algo. También hay misiones en la vida civil. Simplemente no te dan medallas por ellas. Me apoyé en él. Salvaste a mi familia, Carlos. Le diste paz al abuelo. Él me miró con los ojos suaves. No, tú lo hiciste. Enfrentaste la verdad. Nos sentamos en silencio un rato, el aire nocturno fresco y tranquilo. En algún lugar a lo lejos, el silbato de un tren resonó por los campos. La vida tenía una forma de seguir adelante sin importar lo pesado que se sintiera el pasado. Antes de acostarme, revisé al abuelo por última vez. Estaba dormido en su silla, la televisión aún encendida suavemente. En la mesa a su lado estaban su bandera doblada y una taza de té frío. Su respiración era constante, pacífica. Besé su frente y susurré, buenas noches, héroe. Al apagar la lámpara, noté la carta que me había dado, aún reposando en el mostrador. La tinta brillaba bajo la luz como si estuviera recién escrita. Supe entonces que la historia no era solo suya, ahora era mía también. Un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, nos libera. Y quizás eso es lo que realmente significa el honor. Un año después, el mundo se sentía diferente. Más tranquilo, más lento, pero más claro. La clase de claridad que llega después de que una tormenta finalmente amaina, y el aire vuelve a oler a limpio. El abuelo había fallecido pacíficamente esa primavera mientras dormía, justo después del amanecer. Carlos y yo estábamos allí. Había sonreído antes de cerrar los ojos, murmurando algo sobre navegar a casa. El funeral fue pequeño, sencillo y hermoso, tal como él quería. La Armada envió un destacamento para la ceremonia de doblado de la bandera. 2 jóvenes marineros con uniformes blancos impecables me entregaron la bandera mientras la corneta tocaba silencio. Nunca me había dado cuenta de lo inquietantemente hermosa que podía ser esa canción hasta ese momento. Cuando colocaron la bandera doblada en mis brazos, pensé en todo lo que el abuelo había llevado consigo, el deber, el amor perdido y el perdón. Y cómo, de alguna manera, también nos había llevado a todos nosotros. Después, de vuelta en casa, la luz del sol se filtraba por las ventanas abiertas, brillando en sus medallas. Carlos estaba en silencio a mi lado. Consiguió su paz, dijo suavemente. Sí, susurré. Así fue. Por un tiempo el silencio entre nosotros fue cómodo. No el tipo de silencio que esconde el dolor, sino el que lo honra. Esa noche encontré una última carta en el escritorio del abuelo. Estaba dirigida a Carlos y a mí juntos. El papel era fino, su letra temblorosa, pero lo suficientemente firme como para leer. Sofía, si estás leyendo esto, significa que mi guardia ha terminado. No pases tus años enfadada por lo que se perdió. Pásalos construyendo lo que sigue. Cada generación libra su propia guerra. La tuya es la verdad. Llévala bien. Carlos la leyó a mi lado y sonrió débilmente. Nunca dejó de ser un marinero. No, dije parpadeando entre lágrimas. Nunca lo hizo. Decidimos quedarnos en Olvera, al menos por un tiempo. Carlos convirtió el viejo granero en un pequeño taller de carpintería, y yo empecé a trabajar como voluntaria en el centro local de veteranos, ayudando a hombres y mujeres mayores a navegar por sus beneficios y papeleo. Se sentía como cerrar un círculo, devolviendo al mismo sistema que mis padres habían intentado corromper. Al principio, la gente del pueblo me miraba con esa sonrisa cautelosa, reservada para quienes han pasado por algo público.
Pero el tiempo, como decía el abuelo, tiene una forma de suavizar los bordes. En poco tiempo la gente empezó a pasar por el taller, trayendo tartas o café, preguntándole a Carlos por sus bancos personalizados. Una tarde el alcalde se acercó y le estrechó la mano. Oí que ayudaste a los federales a limpiar ese lío el año pasado, dijo. Somos afortunados de tenerte aquí. Carlos solo sonrió. Tuvimos la suerte de tener un hombre por el que valía la pena luchar. Entonces me di cuenta de lo mucho que nuestra historia había viajado, no a través de los titulares, sino a través de susurros contados en voz baja de un porche a otro. No sobre el escándalo, sino sobre una nieta y un veterano que lucharon para proteger la verdad. Una mañana, casi un año después de la fiesta que lo cambió todo, visité la tumba del abuelo. La lápida era sencilla: José H. Vidal, Armada Española, Guerra Civil, 1925 a 2024. La verdad flota. Alguien, quizás uno de los veteranos locales, había dejado una pequeña moneda conmemorativa sobre la piedra. Sonreí y quité el polvo de las letras. Espero que estés orgulloso, susurré. Finalmente lo entiendo. Me senté allí un rato, el sol cálido sobre mis hombros, pensando en lo fácil que confundimos el silencio con la paz, y con qué frecuencia la paz se gana rompiéndolo. En el camino a casa, Carlos se acercó por la consola y me apretó la mano. ¿Estás bien? Asentí, mejor que en años. Él sonrió. Sabes, Sofía, cuando te conocí, pensé que eras demasiado blanda para las verdades duras. ¿Y ahora?, pregunté levantando una ceja. Ahora sé que la blandura no es debilidad. Es lo que te hace luchar más duro para proteger lo que es correcto. Me reí en voz baja. Suenas como el abuelo. Lo tomaré como un cumplido. Esa noche nos sentamos en el porche viendo parpadear las luciérnagas por el jardín, como la noche en que comenzó toda esta historia. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. La presencia del abuelo perduraba en cada crujido de los tablones del suelo, en cada zumbido del viento contra la mosquitera. Pensé en todo lo que habíamos perdido y en todo lo que habíamos ganado. La mano de Carlos encontró la mía, cálida y segura. El horizonte se tiñó de rosa y oro mientras el sol se ponía. ¿Alguna vez piensas en lo que dijo?, pregunté. Que cada generación libra su propia guerra. Carlos asintió lentamente. Sí, la nuestra no es en los campos de batalla. Es en los juzgados, en los salones, en los corazones, lugares donde el enemigo se parece a alguien a quien amas. Sentí que las lágrimas me picaban de nuevo, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de comprensión. Miré hacia la bandera del porche, la misma que se dobló en el funeral del abuelo, ahora enmarcada y colgada con orgullo sobre la puerta. El viento atrapó su borde, ondeando suavemente como si se despidiera. Quizás eso es lo que realmente es el honor, dije en voz baja. No medallas o uniformes, solo el coraje de hacer lo correcto cuando te cuesta todo. Carlos se volvió hacia mí, su voz baja. Entonces eres la persona más honorable que conozco. Por un momento no pude hablar. Solo me apoyé en él, dejando que el mundo se asentara en la quietud a nuestro alrededor. Los grillos cantaban, las estrellas parpadeaban, y en algún lugar a lo lejos, un tren silbaba como un latido contra la noche. Cuando finalmente volví a mirar hacia el horizonte, susurré las mismas palabras que el abuelo había escrito en su carta. Palabras que ahora me pertenecen a mí también: la verdad flota. Y con eso sonreí entre las lágrimas y dejé que el viento llevara su historia, nuestra historia, hacia la noche.